Esto es ¿Y qué más? Un podcast para dudar sin miedo y hablar sin culpa. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast en el que hacemos sentir a todo el mundo incómodo. Y este definitivamente será el capítulo más funable de todos, así que si ustedes se van a unir a la funa, denle. Digo, pero creo que vale la pena como que escuchen, porque son ideas que creo que son interesantes. Este capítulo se va a llamar Fixing My Relationship with Men, literalmente cómo estoy sanando la relación que yo tengo con los hombres. Pero no, la verdad se va a llamar No Todos Anti, pero tal vez tú sí, piénsalo. Este es mi work in progress más fuerte de todos, porque estoy intentando sobrevivir en un mundo que claramente fue diseñado para los hombres. ¿Por qué quiero que se llame así? La verdad sí quiero crear controversia, porque creo que es un tema muy polémico. Realmente este es mi work in progress más honesto de todos, o sea, genuinamente me ha costado mucho como todo este proceso porque estoy intentando sobrellevar como la idea de que este es un mundo creado para los hombres y diseñado para los hombres. Y qué fuerte, güey, o sea, me da muchísima impotencia. Y ojo, si eres hombre, no estoy intentando como atacarte, solamente quiero que te tomes un minuto para escuchar las cosas como tienen que ser escuchadas y no comentar y no opinar, o sea, tranquilo, de que escucha y después ya, opina si quieres. Y las mujeres, estoy segura que se sienten mucho como yo, entonces también quiero dar ese espacio para compartir experiencias y que vean que es un problema de verdad y no estamos exagerando. Low-key quiero que se sienta como, sí, güey, puta madre, gracias, alguien tenía que decir esto. Y mi invitación hacia los hombres es que cuando acabe el podcast digan como, verga, güey, me falta un chingo por aprender. Tal vez esto es como un llamado de atención. Y bueno, quiero empezar diciendo que yo fui acosada en mi espacio de trabajo, ¿no? Pues qué cosa tan espantosa, la verdad. Pero es súper común, mucho más común de lo que creen. De hecho, luego hablaremos en temas estadísticos, pero también me gustaría como tocar el tema más como a profundidad en otro momento, que sea un espacio solo dedicado a eso. Y a diferencia de lo que todos van a decir de que, ay, hiciste algo, dijiste algo, viste con RH, hice todo lo que tenía que hacer y realmente pues me dijeron casi casi de que gracias por participar, pero no vamos a hacer nada. Cosa que no fue sorpresiva, pero al mismo tiempo fue como, qué fuerte, o sea, como que siento que low key siempre piensas que te van a apoyar y no me sentí que nada apoyada. Y ya, o sea, pues literal lo intenté procesar como pude. Y lo que hice fue como hablar con mis amigos del trabajo y contarles lo que estaba pasando y así. Y qué fuerte, porque de verdad siento que lo tenemos súper normalizado al nivel de que ya nos sentimos muy exageradas por llamarle acoso a lo que literalmente es acoso. Entonces, bueno, al final hablé con un amigo y le dije como, güey, me pasó esto tal. Y me dijo como, pues realmente siento que la intención siempre es como defenderlos o no creerle a las mujeres y seguir con el pacto patriarcal porque es lo más fácil. Y no, o sea, como que al final siento que no fue una conversación tan interesante, entonces ya va. Pero lo que me sorprendió es que como un par de meses después, este güey regresó a la oficina porque llevaba un rato fuera de la oficina y mi amigo me dijo, güey, dale otra oportunidad porque te lo juro que ha cambiado un buen, no sé qué. Y de verdad eso me voló la cabeza porque no entiendo cómo alguien te puede pedir que le des otra oportunidad a tu acosador. O sea, ¿cómo le pides a alguien que fue acosada que le dé oportunidad a su propio violentador? O sea, no entiendo nada, no entiendo cómo podemos seguir permitiendo estos diálogos. Y ese fue un momento pivote para mí, porque literalmente ahí fue cuando yo me di cuenta que a pesar de que yo ya llevaba como tiempo de que cargando esta herida como con los hombres, ahí fue la primera vez que lo sentí como conscientemente y literal dije, güey, creo que los odio, o sea, creo que me caen fatal. Y empecé a hacer como una campaña personal en contra de ellos y literal les digo, ya estaba de que agarrando vuelo, volviéndome loca. Pero luego pasó algo más, que la verdad me sorprendió bastante. Mucho tiempo después, volví a hablar con este amigo y y le dije que me había dolido mucho que me dijera eso, o sea, que no entendía por qué, o sea, me estaba pidiendo que yo le dé espacio a mi acosador para volverlo a hacer, como si yo hubiera hecho las cosas mal cuando no tenía sentido. Y me contestó como, güey, tienes toda la razón, perdón, y me pidió perdón y ya hablamos y todo se solucionó, pero me respondió como, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? Y creo que eso para mí fue increíble porque fue darme cuenta que la conciencia lo cambia todo. Literalmente, la conciencia hace que las cosas puedan mejorar y es como este detonante para el cambio que ya una vez que lo viste es imposible volver atrás. Y ahí fue donde empezó mi necesidad, más que de regañar y mentar madres y quejarme de los hombres,
llegó como esta necesidad de traer datos a la mesa y enseñarles como cómo vivimos el mundo y por qué nos quejamos de lo que nos quejamos. Y tal vez esto les vaya a funcionar a ustedes a ver el mundo como nosotras, o por lo menos un poco. Sé que es difícil de transmitir porque realmente pues no lo están viviendo y siento que cuando no vives algo es muy complicado como de verdad entenderlo. Pero tal vez si ustedes abren su mente un poco y se ponen en el sentido de empatía y se dan cuenta de todos esos datos, van a ver que el no todos los hombres viene de pura ignorancia y falta de información. Y yo creo que si erradicamos eso y creamos como un estado de conciencia diferente, las cosas realmente pueden mejorar muchísimo. Y así es como pueden ayudar. Quiero empezar diciendo cómo se siente ser mujer en este mundo, pero en números. Está fuerte, amigos, prepárense. Yo creo que algo que nos dicen muchísimo es que exageramos, o sea, que la realidad no es tan fuerte como nosotras la pintamos, que nosotras estamos como exagerando muchísimo todo lo que decimos cuando decimos que no nos sentimos seguras o no tenemos miedo. Entonces, les voy a dejar unos datos que para mí son súper relevantes. En México, 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más han vivido algún tipo de violencia psicológica, económica, sexual, física o patrimonial. El 70% de las mujeres, Santi. O sea, cuando dices no todos, creo que se explica solo. A nivel global, 1 de cada 3 mujeres han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o violencia sexual de otra persona al menos una vez en la vida. En México, 3 de cada 10 mujeres han vivido violencia laboral, acoso, hostigamiento, agresiones, comentarios sexuales, discriminación, etc. Y de esa violencia laboral, en más del 60% de los casos, el agresor es hombre. A nivel mundial, la OIT calcula que 1 de cada 2 mujeres ha sufrido violencia o acoso en el trabajo y 1 de cada 4 ha vivido acoso sexual laboral. Y todavía hay gente diciendo, las feministas exageran. No es para tanto. ¿Están haciendo de que un show donde no lo hay? Por favor, remitámonos a los datos. Ahora, aquí entra mi parte favorita. No todos los hombres. Sí, no todos los hombres, Santi, la verdad. Pero sí, el 70% de todas las mujeres en México han vivido violencia. Si 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física sexual, si matan alrededor de 10 mujeres al día en México, entonces no son casos aislados, ¿no creen? Son lo suficientes como para que tengamos miedo, para que cambien leyes, literalmente leyes, como para que exista la palabra feminicidio para tipificar el homicidio a las mujeres por razón de género, como para que yo tenga que pensar cómo me voy a mi casa, con quién me regreso, cómo me visto, a qué hora salgo, qué tomo, qué dejo de tomar, qué consumo y qué no. Es decir, no todos los hombres es como decirle a alguien que su casa está en llamas, pues que no todas las casas están incendiándose. O sea, sí, pero la mía sí, Santi, literalmente. Y creo que también para hablar de este tema vamos a tener que tocar el famosísimo pacto patriarcal y cómo el mundo les aplaude a los hombres y a nosotras nos juzga. Los datos también cuentan cómo es que está sucediendo esto y cómo nos juzgan distinto. En México, 42% de las personas cree que las mujeres deben comportarse con más recato que los hombres. 1 de cada 3 cree que las mujeres provocan el acoso por cómo se visten. 7 de cada 10 mujeres dicen que son juzgadas más duro que los hombres por su vida sexual, su apariencia o sus decisiones personales. Y eso lo pueden revisar en literalmente todas las entrevistas que le hacen a famosas. O sea, a las mujeres les preguntan todos estos temas y a los hombres solo de su área profesional. 34% de la gente cree que las mujeres no deberían aspirar a puestos de autoridad porque son más emocionales. Y bueno, creo que por cómo están las cosas podemos darnos cuenta quién en realidad son los más emocionales y no somos nosotros. Las mujeres en puestos públicos reciben 2 a 3 veces más ataque y desinformación que los hombres. Las mujeres líderes reciben el doble de críticas sobre su voz, tono y carácter. Las mujeres candidatas en México reciben 40% más ataques a su vida personal o sexual como forma de desacreditarlas. Todo esto no es casualidad, es lo que llamamos pacto patriarcal, doble moral y sesgo de género. Justo aquí es donde entra el pacto patriarcal. La ONU y muchísimas otras organizaciones lo han dicho clarísimo. La impunidad en casos de violencia contra las mujeres y la falta de consecuencia por los actos de los hombres involucrados hace que los agresores sientan que no les va a pasar nada, y eso justo es el pacto patriarcal. Los hombres son intocables y las mujeres sufren todas las consecuencias de estos actos. Entonces, por eso es que nosotras decimos de que el mundo está súper mal. Me da mucho coraje cuando los hombres dicen de que, ay, pero güey, ya tienen todo, ya tienen igualdad. Santi, por favor. O sea, aquí viene justo la parte de mis favoritas porque prueba con datos los estigmas del feminismo. O sea, y como el feminismo no tiene nada que ver con lo que ustedes están diciendo.
Hay muchos hombres que piensan que el feminismo es antihombres. Las feministas quieren privilegios y no igualdad. Ya tienen igualdad, ¿por qué se quejan tanto? Pero el 41% de los hombres cree que las mujeres ya tienen igualdad completa, por lo que el feminismo exige de más. 1 de cada 3 hombres cree que el feminismo da ventajas injustas a las mujeres. 27% de los hombres en Latinoamérica piensa que el feminismo es odio al hombre o resentimiento. Más del 50% cree que una mujer que trabaja fuera de casa perjudica su rol como madre. 40% dicen que el feminismo rompe con valores tradicionales. 38% cree que el feminismo demoniza la masculinidad. Y 43% de los hombres cree que no es su lucha. Y ahora los datos que tumban todos estos mitos. La brecha salarial global sigue siendo alrededor del 20%. En México, la brecha de ingresos es de 35%. Esto significa que por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana 65. Las mujeres realizan 76% del trabajo de cuidados no remunerado en el mundo. En México, las mujeres tienen estudios superiores en 51% de los casos, pero siguen siendo minoría en puestos de decisión. A nivel global, con el ritmo actual se proyecta que se tomará 134 años en llegar a paridad de género. ¿De verdad creen que ya estamos iguales? Los estereotipos sobre el feminismo dicen más de los miedos masculinos que del feminismo mismo. Literalmente, los hombres creen que el feminismo es odio, resentimiento, exageración, privilegio, pero realmente no coincide con lo que dicen los datos, que literalmente solo estamos luchando por lo que por derecho es nuestro. El mundo está hecho para el hombre. Y es lo que decía al principio y siento que va a ser súper controversial porque todos van a decir de que, ¿cómo? Claro que no. Ni siquiera el diseño de las cosas está inspirado en nosotras. Ni siquiera nosotras nos han tomado en cuenta para tomar decisiones de diseño. Y les voy a dar unos ejemplos clarísimos. No solo nos tratan peor, el mundo literalmente no está diseñado para nosotras. Por ejemplo, coches y seguridad vial, que creo que esta es como clarísima. O sea, siempre dicen de que las mujeres no saben manejar, que nosotras somos pésimas al volante, pero 3/4 de los choques por falta de pericia del conductor fueron provocados por hombres, solo en México. Y las lesiones no fatales por siniestros viales son mucho más frecuentes en hombres que en mujeres. O sea, mujer al volante, peligro constante, pero los que más chocan y matan son ustedes, o sea, los hombres. Además, cuando una mujer sufre un choque, tiene 47% más de probabilidad de tener lesiones graves y 71% más de tener lesiones moderadas que un hombre, porque la seguridad de los autos se diseñó históricamente para cuerpos masculinos. Todos los dummies de los coches en los que se prueban todo el tipo de accidentes y la protección que tienen que tener, literalmente fue basado en la anatomía del hombre. Por eso es que las mujeres, y está probado, que cuando tienen accidentes, tienen lesiones mucho más graves que los hombres, porque no se está tomando en cuenta el cuerpo de la mujer. En medicina, bueno, ni se diga, la brecha en medicina es gigantesca. Solo para darles una idea, en 1993 en Estados Unidos se prohibía incluir a mujeres en ensayos clínicos porque las hormonas complicaban los resultados. Casi todos los medicamentos se probaban en hombres y luego se recetaban en mujeres. Por eso, 8 de cada 10 medicamentos retirados del mercado por efectos secundarios graves lo fueron porque afectaban más a las mujeres. Las mujeres tienen 70% más de probabilidad de tener reacciones adversas a anestesia general. Con la vacuna del COVID, alrededor de 80% de los efectos secundarios reportados fueron por mujeres. Las mujeres tardan en promedio 30% más en recibir tratamiento de urgencia después de llegar al hospital. Se tardan 7 a 10 años en recibir diagnóstico de endometriosis, no porque sea rara, sino porque no se estudia lo suficiente. 1 de cada 3 mujeres de 45 a 54 años primero recibió un diagnóstico incorrecto antes de que sus síntomas fueran reconocidos como menopausia o temas específicos femeninos. Y pues muchas veces se nos tacha como de locas, emocionales, histéricas, es el estrés, es la ansiedad, pero realmente no se nos da un buen diagnóstico. No es que nos tardemos más en que nos escuchen, es que el sistema de diagnóstico ni siquiera está pensado como para nosotras, sino como para la variación de los hombres. Ahora hablemos de tecnología y gadgets, que pensaríamos que es mucho más inclusivo porque ya pasó muchos años. Bueno, un estudio de Wearables mostró que hay diferencias claras en cómo mide el ritmo cardíaco y variabilidad de mujeres, lo que significa que los dispositivos de salud deberían de considerar sexo y género desde el diseño, cosa que no pasa. Asistentes de voz tipo Siri, Google, Alexa fueron entrenados sobre todo con voces masculinas, por lo que las mujeres son entre 10 y 20% menos entendidas por estos sistemas. Menos del 15% de las aplicaciones de ejercicio consideran el ciclo menstrual, aunque el ciclo afecta rendimiento, temperatura, hidratación y frecuencia cardíaca.
Y bueno, tenemos también otros objetos del día a día como taladros, guantes, cascos, tijeras industriales, todo lo que tenga que ver con ese tipo de industria, están calibrados para hombres y esto provoca que las mujeres tengan 40% más lesiones por desajuste. O el tamaño de los celulares, que está pensado para las manos masculinas y por eso las mujeres reportan 3 veces más tendinitis de pulgar. O las mochilas escolares y equipo militar diseñados para torsos más largos, más lesiones lumbares en mujeres. De verdad, ¿alguien puede seguir diciendo que esto no va de género, que el género no tiene nada que ver? Y esto me remite a pensar cómo desde el principio se nos ha enseñado que las mujeres estamos solamente como programadas para temas de cuidados y los hombres están para temas de performance o de resultados. Y me acuerdo que yo aprendí eso en la universidad porque tenía una maestra que justo nos enseñó como un estudio que se había hecho, que literal probaba eso. Si se dan cuenta, las niñas cuando son chiquitas siempre juegan de que a la mamá, a la enfermera, a la doctora, a la veterinaria, la maestra y así. Y todos son juegos de roles. Y los hombres están programados para buscar actividades que son como más de ganar o competir, tipo fútbol, videojuegos, luchitas y así, que pues literal es por eso que cuando crecemos tenemos como el chip de que las mujeres son para cuidados y los hombres son para resultados. Y pues literalmente los roles de género no empiezan cuando tienes 25, empiezan cuando tienes 3 años. A los niños se les refuerza muchísimo como el ganar y a las niñas como el ser amable, ser cuidadosa. Y literalmente no hay evidencia neurológica que compruebe que los niños nazcan para la acción y las mujeres para el cuidado. La diferencia aparece después de la socialización adulta. El mensaje es súper claro, o sea, a ellos es como juega para ganar y a nosotras juega a cuidar. Y luego nos sorprende que hayan más hombres en puestos de poder. Pues claro, ¿cómo no vamos a tener más hombres en puestos de poder si se les ha enseñado toda la vida a luchar por eso? Y a nosotras solo se nos ha enseñado el tema de ser buena onda. Y sé que he cambiado de tema muchas veces, pero siento que quiero explicar como todo en los ámbitos para que puedan entender por qué nos quejamos tanto. Y una de las cosas que a mí más me dan coraje es el mansplaining. Literalmente, muchísimas veces viene el clásico mansplaining que yo ya siento que es como mansplaining la saga. O sea, no tienen llenadera y les voy a dar unos datos de que súper preocupantes del mansplaining. En reuniones de trabajo, los hombres hablan el 75% del tiempo. Las mujeres que intentan recuperar la palabra son vistas como agresivas. En juntas directivas, los hombres hablan 62% del tiempo, las mujeres 38%, incluso cuando son 50-50. Cuando una mujer comparte una idea en un equipo mixto, la idea recibe 36% menos de crédito que si la misma idea la dice un hombre. En conferencias científicas, los hombres hacen 64% más intervenciones no solicitadas para aclarar conceptos a mujeres. En Twitter o X, los hombres son 3.5 veces más propensos a corregir a mujeres sobre temas donde ellas son expertas. 1 de cada 5 mujeres dice que el mansplaining le ha hecho dudar de sus capacidades en el trabajo. 27% dice que después de vivirlo repetidamente habla menos en juntas. 47% de médicas, cirujanas y científicas reportó que hombres sin especialización le explicaban cosas de su propia área de expertise. Y además, un estudio mostró que los hombres sobreestiman su conocimiento un 42% más que las mujeres teniendo las mismas calificaciones. En otro estudio se autopuntuaron expertos 5 veces más que las mujeres con el mismo nivel de conocimiento y tienen el doble de probabilidad de explicar algo incorrecto con muchísima seguridad. De hecho, ya le pusieron un nombre, wrongsplaining. Imagínense a lo que han llegado que han tenido que nombrar sus pendejadas, amiguitos. Se atreven a corregirnos cosas que ni siquiera ustedes mismos saben, o sea, solamente por tener la palabra. Y ese es justo el tipo de poder que no estamos buscando. Eso lo único que crea son brechas. Es como una combinación entre la sobreconfianza de los hombres más la autoexigencia femenina. No solo se ve en quién habla más, Santi, se ve también como en quién se atreve a aplicar a un trabajo. Y seguramente este dato ya lo sabes porque es súper famoso, pero los hombres aplican un trabajo cuando cumplen con el 60% de las habilidades o cosas que se piden para el trabajo. Y las mujeres solamente aplican cuando tienen un 100% de como cumplimiento de todos los requerimientos. Es de un reporte interno de Hewlett Packard sobre sus propias vacantes y pues obviamente mucho se ha citado porque ha causado mucho revuelo. Pero hay estudios más recientes que justo matizan el número exacto pero confirman la misma historia.
Datos de LinkedIn muestran que hombres y mujeres ven más o menos el mismo número de vacantes, pero las mujeres son de 14 a 16% menos propensas a aplicar después de leer la descripción para el puesto. En total, las mujeres aplican aproximadamente 20% menos vacantes que los hombres, aun cuando están igual de interesadas en cambiar de trabajo. Pero cuando las mujeres sí aplican, son 16% más propensas a ser contratadas que los hombres para ese puesto y 18% más propensas a ser contratadas en roles senior. O sea, no es que seamos menos capaces, es que nosotras mismas nos autofiltramos antes de levantar la mano. Y aquí entra el famosísimo síndrome del impostor. Un estudio de KPMG encontró que el 75% de las mujeres ejecutivas ha sentido síndrome del impostor en su carrera. Otras encuestas hablan de que el 70 al 72% de las mujeres han sentido que no son suficientemente buenas en el trabajo, frente a alrededor del 58 a 63% de los hombres. Y varios análisis lo dicen clarito, las mujeres son más propensas a sentir síndrome del impostor no porque sean menos capaces, sino porque cargan con muchos sesgos, desigualdad y expectativas irreales en el entorno laboral. Entonces, cuando ves que vas a cobrar menos, que te va a costar más que te asciendan, te explican cosas que ya sabes, ponen en duda tus ideas mucho más seguido, pues es bastante lógico que muchas de nosotras pensemos, no soy lo suficientemente buena para este trabajo. Y mientras tanto, muchos hombres piensan, seguramente puedo con esto, aunque no cumpla con todo. Y esta combinación entre ellos sobreestimándose y nosotras autoexigiéndonos al 100%, también alimenta la brecha de trabajo. No solo es quien tiene el poder, sino quien se cree con el derecho de pedirlo. Y bueno, después de todos estos 1,000,000,000 de datos, aquí viene mi conflicto interno. Yo amo muchísimo a los hombres en mi vida, a mi papá, a mi precioso novio, a mi hermano, a todos mis amigos. Me encanta convivir con ellos, estar con ellos, cagarme a risa con ellos y sentirme súper acompañada. Pero al mismo tiempo siento un enojo muy profundo con el poder que tienen los hombres como grupo en la sociedad, con el pacto patriarcal, con lo injusto que se siente que puedan hacer tantas cosas sin consecuencias, que pueden literalmente tener todo el poder del mundo y no pasa nada. Nosotras somos las que sufrimos todas esas consecuencias de la impunidad, ¿me explico? Vivo en esta dualidad en la que amo a mis hombres, amo a los hombres de mi vida, pero estoy muy enojada con el sistema que los protege y nos hace menos a nosotras. Y hace poco justo escuchaba como una frase de una conversación que se tuvo como de mujeres, que justo está Sofía de Women on Fire, y dicen como, no queremos que nos den la mano, queremos que nos quiten el pie del cuello. Y literal, o sea, así se sintió. Para mí eso es parte del feminismo, o sea, no es de que odiar al hombre, es como amar mi vida y la de mis amigas, que eso es lo más importante. Amar a las mujeres que vienen después y que quiero darles una mejor vida a la que yo he tenido. Y también amar a todos estos hombres que podrían ser mucho mejores de lo que este sistema les permite ser. Porque realmente ellos tampoco tienen la libertad de ser quien son si están bajo este sistema que es opresor para todos. Y creo que esto abre mucho la conversación de qué es el feminismo entonces. Y quiero volver a esta frase porque realmente lo resume todo. Feminism is the radical notion that women are people, de Marie Shere en 1986. En español sería que el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas. Y qué fuerte, porque el feminismo no es como que busca la caída de los hombres, o sea, y estamos de que plotting para que les vaya de la chingada y sean como las nuevas nosotras, o sea, cero. Busca la caída de un sistema que beneficia a unos y perjudica a otros. Quiere que dejemos de normalizar que el 70% de las mujeres vivamos violencia, que no tardemos 10 años en diagnosticarnos solo porque es una enfermedad de mujeres, que no tengamos que demostrar 3 veces más para ganar 35% menos y tengamos permiso de existir y vivir sin miedo. Entonces, si eres hombre y llegaste hasta aquí, primero que nada, güey, gracias, te rifaste. Ay, sí. Pero, pues, o sea, me gustaría que no se quede como en escuchar lo que esta vieja tuvo que decir y preocuparme un chingo por los factos que tiró. Y decir, ay, qué fuerte, y ya cerrar la computadora y volverte a olvidar de todo esto. Sino que tengo un pliego petitorio para ustedes. 1, cuestiónate si eres parte del pacto patriarcal. ¿Te cuesta más creerle a una mujer que a un hombre? ¿Has dicho que no todos los hombres para invalidar una experiencia que te contó una mujer? Pregúntate si haces comentarios tipo, oye, qué bien manejas carretera, ¿eh? Yo creo que eso no le preguntas a tus amigos hombres, compa.
Chécate si eres el vato que dice que, mira, te explico, cuando nadie te pidió tu opinión. O sea, de que, güey, tú no tienes de qué idea de la capacidad que tengo yo como para estarme explicando cosas. O sea, si yo no lo pedí, ¿por qué quieres explicarme? O sea, cómo llevar mis finanzas, literalmente. Pregúntate si realmente estás rompiendo el pacto patriarcal o eres parte del problema. O sea, si estás diciendo de que yo no soy así o que tienes buenas intenciones, eso no cuenta como romper el pacto patriarcal, Santi. Si te sigues riendo de chistes de la verga, si sigues objetivizando a mujeres, si te sigues quedando callado mientras tus amigos se burlan de cosas que no deberían o están acosando a mujeres o están pasando nudes, eres parte del pacto patriarcal y eres parte del problema y eres parte de la estadística de violencia. Y bueno, si la respuesta es que sí eres ese güey, o sea, no estás condenado y ya para siempre te vamos a odiar todos. Esto solo demuestra que tienes chamba, mucha chamba por hacer. Todavía no eres el hombre que podría ser para tus hijas, para tu novia, para tu mamá, para tus amigas, para todas las mujeres en tu vida. La buena noticia es que puedes cambiar. Informarte ayuda a ver con otros ojos la realidad de las cosas y con eso tener la conciencia que necesitamos. Y amigos, hemos llegado al final de este rant. Me gustaría pensar que la brecha se va a ir como cerrando conforme crezca el nivel de conciencia que tenemos como entre todos. Y conforme dejemos de hacer que no vemos las cosas, porque no leer las noticias, Santi, o no ver que estamos siendo violentadas o hacerte pendejo no significa que no pasen las cosas. Significa que no lo quieres ver. Y eso también es parte del problema. Entonces, si te quedas con una sola cosa de este episodio, que sea, es muy sano poner un signo de interrogación donde siempre ha habido un punto final. Y tal vez si no siempre, que ha estado ahí por mucho tiempo. Cuestionarse es el primer paso para el cambio, para nosotras, para ustedes, para todos. Y si llegaste hasta aquí, gracias por dar este primer paso, por escuchar, interesarte y querer saber. Para mí eso ya vale oro. Ojalá este episodio te haya ayudado a ver, aunque sea un poquito, cómo se ve el mundo cuando lo ves desde el cuerpo, la herida y el dolor de una mujer. Porque al final, como dijo Mary Scheer, feminism is the radical notion that women are people, y pedir ser tratadas como personas completas no debería de ser tan radical. En fin, amigos, espero que sí les haya ayudado. Si tienen de que más datos del feminismo que igual quieran compartir conmigo, siempre estaré abierta. Me gustaría como abrir espacios para que podamos discutir de estos temas que siempre son incómodos y yo sé que va a haber muchísima funa y el típico güey de que, claro que no, pero está bien, es parte de el crecer y es parte del incomodar. No todo el mundo va a estar dispuesto a cambiar y yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que con que le haya llegado a una persona me doy por bien servido. Y pues amigos, dejemos de ser parte de la estadística o dejemos de hacerlo crecer cada vez más y pongámonos las pilas en encontrar la conciencia que necesitamos para ser mejores personas. Se los dejo de tarea. Y compártanme qué opinaron, qué sienten, mujeres, también las amo. Y pues nada, muchas gracias por venir hasta acá y quédense con el cuestionar. Y ya, eso es todo. Los amo. Bye.